Dios le bendiga. Soy misionera Paula. Quisiera compartir el Telepan de vida de hoy, Génesis 3, 1, 7. El tema es ¿qué es el pecado? Pero antes de entrar en el contenido, quisiera invitarlos a suscribir y darle me gusta sin pagar nada. Ya, lección 7, ¿qué es el pecado? La palabra Génesis 3, de 3 al 5. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La razón de que la gente viva en infelicidad es por causa de alejarse de Dios. La persona no puede estar satisfecha al dejar a Dios. ¿Por qué? Ello es cortar la relación con Dios. O sea, el hombre que se alejó de Dios no puede relacionarse bien con los demás. Pero la Biblia menciona más el mundo destruido por el pecado que el mundo bonito de Edén. La Biblia nos dice que la razón de la infelicidad del mundo vino de la desobediencia por el deseo excesivo del hombre. Santiago 1:15 dice, entonces cuando la pasión ha concebido, da la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación. Vamos a analizar la intención de la serpiente de la palabra de Génesis 3, de 1 al 5. Primero, la pregunta y la astuta hilación de la serpiente. Claramente Dios no te ha restringido tu libertad. ¿No te ha engañado Dios? Porque no quieres ser como Dios. Número 2. La astucia y la pregunta de la serpiente son para destruir las intenciones de Dios. Número 3. Adán y Eva fueron dominados por la tentación sobre lo que Dios ordenó que obedecieran. Segunda parte, sobre el pecado. Primero, ¿qué es el pecado? Hay la respuesta en el capítulo 3. Número 1. El pecado es la acción que los seres humanos se rebelan contra Dios. Punto 1. No cumplen el propósito de Dios para sus vidas. Punto 2. No someten ante Dios, sino ante el poder del maligno. Punto 3. Se separan de Dios. Número 2. El pecado es una actitud de rebelión contra Dios. La rebelión fue la raíz del problema en Adán y Eva. Génesis 3 y ha sido la raíz de las situaciones difíciles de la humanidad desde entonces. Número 3. El pecado humano es universal. Romanos 3, de 9 al 23 dice, todos pecaron. Número 4. Dios no tiene responsabilidad sobre el pecado del mundo. Número 5. Satanás introdujo el pecado al mundo por engañar a Eva, pero el origen del pecado no tuvo en ella. Número 6. El origen del pecado encuentra en la naturaleza humana rebelde. Efesios 2:3 dice, entre ellos vivimos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás podrían interpretarse como que la naturaleza pecaminosa de una persona se hereda. Número 7, el pecado se debe a la elección humana. Entonces el humano 1
18:20 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad. Se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tiene excusa. Romanos 5:12 también dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 7.1. Cualquier idea de que la humanidad hereda una naturaleza pecadora debe asociarse al corolario de que toda persona es verdaderamente responsable de su elección del pecado. Cuando Adán se rebeló contra Dios, incorporó a todas sus descendientes en su acto para una analogía similar. Así todo, cada individuo debe asumir completa responsabilidad por sus actos pecaminosos. Toda persona que ha vivido desde entonces ha elegido seguir el ejemplo de Adán y Eva. Segunda parte 2, el pecado de la Biblia. Número 1. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea de el pecado es het. Viene el verbo leachti. El significado es que comete el error o pierde el objetivo. En el Nuevo Testamento, la palabra griega de el pecado es hamartia, que significa error, culpa, etc. Por eso, el significado ambos generalizado de la Biblia es errar al blanco. Por ejemplo, una persona que tira con arco y flecha, pero no da en el blanco. Una persona peca cuando no da en el blanco que Dios ha establecido para la vida de esa persona. Una persona peca cuando no da en el blanco que Dios ha establecido para la vida de esa persona. Número 2. Espíritu torcido o perverso, cuando las personas pervierten sus espíritus y se tuercen en lugar de estar derechos. Número 3. Violencia, con la connotación que irrumpe. Punto 1. El pecado es lo opuesto a justicia o rectitud moral. Punto 2. El pecado es la falta de comunión con Dios. Cualquier cosa que perturbe o distorsione esta comunión es pecado. Número 4. El pecado en Nuevo Testamento define que el pecado contra el telón de fondo de la perfección de Jesús como modelo de justicia. Punto 1. Jesús atribuye el pecado directamente a motivos internos, estableciendo que el verdadero pecado es el pensamiento pecaminoso que lleva al acto explícito. El hecho exterior es el fruto del pecado. Entonces, la ira es lo mismo que el asesinato. Mateo 5, 21, 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu
quedará expuesta al infierno de fuego. La mirada impura es equivalente al adulterio. La contaminación de una persona tiene su raíz en el ser interior, el cual es pecaminoso. Ya 4.2 para el Nuevo Testamento. El pecado es incredulidad, rechazo de la suprema revelación tal como se encuentra en la persona de Jesucristo. A. El pecado produce ceguera moral y espiritual. B. El resultado de tal rechazo es juicio. C. El único criterio para el juicio es si uno ha aceptado o no, rechazado o no la revelación de Dios como se encuentra en Jesucristo. Entonces, Juan 13, 18, 19 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Segunda parte 3. El pecado imperdonable. Número 1. Estar en contra del Espíritu Santo y atribuir a Satanás lo que obviamente es la obra de Dios. Mateo 12, 31, 32. Número 2. El pecado imperdonable es un pecado persistente y deliberado que una persona mantiene frente al Espíritu Santo. Número 3. El pecado imperdonable es que el Espíritu está tratando de hacer algo malo en la vida de una persona al orientarla a Cristo. 4. La ley de Moisés y pecado. Número 1. La ley de Moisés fue preparatoria. Su función fue señalar a Cristo. Número 2. La ley revelaba el pecado en su verdadero carácter, pero esto provocó en la humanidad un deseo de experimentar el fruto prohibido del pecado. Número 3. La ley no ofrece ningún medio de salvación, más bien deja a la humanidad con un profundo sentido de pecado y culpa. Romanos 7. Tercera parte. Los resultados generalizados sobre el pecado. Número 1. Siendo perfecto en justicia, Dios no puede tolerar aquello que viola su carácter justo. Por lo tanto, el pecado crea una barrera entre Dios y las personas. Número 2. Dado que la humanidad no pudo librarse a sí misma de las marañas del pecado, Dios tuvo que intervenir para que haya liberación. Número 3. El pecado controla a la persona de tal manera que uno llega a ser esclavo del pecado. Romanos 6. Número 4. A la depravación personal se le agrega la comunidad en el pecado y al final esto hace imposible el rechazo del pecado. Número 5. Tal depravación permea a la sociedad como un todo. Número 6. El pecado opaca la distinción entre lo correcto y lo incorrecto. Número 7. Cada persona debe asumir responsabilidad por el pecado y enfrentar la culpa asociada con él. Romanos capítulo de 1 al 3. Número 8. Un subproducto terrible del pecado es la muerte. Número 9. El pecado continuo traerá aparejada la muerte espiritual a la persona que no es bajo el señorío de Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Romanos 6, 23 dice,
porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Apocalipsis 20:14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Número 10. Para aquellos que han confiado en Cristo Jesús para salvación, la muerte ya no encierra este pavor. Número 11. Cristo ha negado el poder de Satanás de hacer que la muerte sea horrible y ha liberado a la persona de la esclavitud de este miedo espantoso. Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y lograr a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Número 12. El pecado trae separación de Dios, alejamiento y falta de comunión con Dios. Número 13. Si una persona muere sin haber corregido este problema confiando en Cristo, entonces la separación sea permanente. Romano 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 14. El pecado produce alejamiento de otras personas. Todos los problemas interpersonales tienen al pecado como su raíz causal. Santiago 4:1-3. Último, 15. La única esperanza para lograr la paz, ya sea a nivel personal o nacional, es a través del príncipe de paz. Aleluya. Que Dios le bendiga. Hasta luego.